Vamos a continuar con la cuarta y última parte de esta serie de videos de medición epidemiológica. La razón de densidad de incidencia, el riesgo relativo y la razón de momios describen la asociación entre la exposición y el evento en términos de la magnitud de la fuerza de asociación entre estos. Información que es muy importante cuando evaluamos la existencia de asociaciones causales. Sin embargo, estas medidas no pueden traducir fácilmente en el contexto de la salud de la población. ¿Qué tan importante es una exposición o qué proporción de las enfermedades se pueden atribuir a esa variable? Para poder estimar el efecto de cierta exposición en la población en estudio o en la población blanco se requiere estimar otro tipo de medidas conocidas como medidas de impacto. Las principales medidas de impacto potencial son el riesgo atribuible o fracción etiológica, que se estima cuando el factor de exposición produce un incremento del riesgo, y la fracción prevenible relacionada con un factor que produce una disminución del riesgo. Anteriormente era muy frecuente el uso del término fracción etiológica para referirse a este indicador. Sin embargo, actualmente se recomienda utilizarlo únicamente para referirse a relaciones causales bien demostradas. El término que se usa con mayor frecuencia y que es más conservador es el de riesgo atribuible proporcional. Para esta última medida se han derivado dos dimensiones: el riesgo atribuible proporcional en el grupo expuesto y el riesgo atribuible proporcional en la población blanco. Ambas medidas son proporcionales, por lo que toman valores entre 0 y 1 e indican la importancia relativa de la exposición al factor en estudio con relación al total de eventos. El riesgo atribuible proporcional en el grupo expuesto tiene interpretación en el ámbito de la población de estudio, mientras que el riesgo atribuible proporcional en la población blanco lo hace en el ámbito poblacional o población blanco. El riesgo atribuible a la población en el grupo expuesto estima la proporción de eventos en el grupo que está expuesto o se puede atribuir la presencia del factor de exposición, por ejemplo, los fumadores y el cáncer de pulmón. En otras palabras, refleja el efecto que se podría esperar en un grupo expuesto de la población en estudio si se eliminara el factor de riesgo en cuestión. Y se puede calcular utilizando la siguiente fórmula, donde DIE es la densidad de incidencia en expuestos, DINE la densidad de incidencia en no expuestos y RDI es la razón de densidad de incidencia. Por otro lado, el riesgo atribuible proporcional en la población blanco se puede considerar como una proyección hacia la población total del riesgo atribuible proporcional en el grupo expuesto. En este caso, los resultados obtenidos en el grupo expuesto se extrapolan hacia la población blanco estimando el impacto de la exposición a nivel poblacional y se estima ponderando el riesgo atribuible proporcional del grupo expuesto de acuerdo con la proporción de sujetos expuestos en la población blanco. Esta medida, la fracción prevenible, se aplica a partir de las medidas de asociación que obtienen factores protectores o factores negativos. Es decir, que la exposición disminuye el riesgo, por ejemplo, disminución del riesgo de infarto al hacer ejercicio moderado. También existen dos modalidades, la fracción prevenible poblacional y la fracción prevenible entre expuestos. La fracción prevenible poblacional es la proporción de todos los casos nuevos que potencialmente podrían haber ocurrido entre la población general en un determinado periodo en ausencia de una exposición protectora específica, o bien es la proporción de casos potenciales que serían realmente prevenibles o evitados si existiera la exposición entre la población. Finalmente, la fracción prevenible para los expuestos es la proporción de casos nuevos entre los expuestos que potencialmente podían haber ocurrido en un determinado periodo en ausencia de la exposición particular, es decir, la proporción de casos expuestos potenciales que realmente se evitarían si la población se expusiera al factor protector.